Muy buenos días, un cordial saludo a los participantes del Diplomado en Sismología Aplicada. Curso Macrosísmica, el rol del dato histórico macrosísmico en la amenaza sísmica. Esta clase va a ser enfocada como una síntesis de este curso y cómo podemos aplicar los elementos que hemos estudiado en la elaboración de un catálogo de terremotos. Entonces, teníamos el evento sísmico, sea histórico reciente, que nos va a generar o vamos a encontrar datos, fuentes, sea de tipo histórico o reciente, como veíamos con la evaluación de los daños, lo cual se estudian y se cuantifican usando una escala macrosísmica para dar origen a puntos de intensidad macrosísmica de 1 o n terremotos, los cuales van a formar base de datos de tipo macrosísmico, que a su vez sirven para estudiar, proponer modelos de atenuación de la intensidad y que a su vez, usando métodos como el Boxer, Bacon y Wentworth en 1997, podemos evaluar parámetros de terremotos que a su vez van a servir para elaborar catálogos. Entonces, ese es el flujo que hemos seguido y que vamos a finalizar en esta clase. Y aquí una cosa importante que quiero que tengan en cuenta es la diferencia entre fuente y estudio. Cuando hablamos de fuentes, nos referimos a documentos históricos que referencian, que escriben sobre terremotos, sobre efectos de eventos sísmicos o, para el caso de terremotos recientes, toda la información de los daños en fichas, como veíamos que se hacen con la escala de intensidad macrosísmica europea del 98. Y el estudio se refiere entonces al análisis de las fuentes de tipo histórico o de los datos de daño para eventos recientes. Claro, las fuentes históricas también tienen información de daños o de cómo fue percibido por la población. En general, esta es la gran diferencia. El estudio va a analizar estas fuentes para proponer puntos de intensidad macrosísmica, para proponer parámetros de terremotos recientes o históricos. A veces no propone los puntos porque no hay suficiente información, pero propone de manera juicio experto o usando algún tipo de análisis parámetros de terremoto. Entonces, la diferencia entre estudio, que van a ser el análisis de las fuentes, y las fuentes, que son documentos históricos que vamos a encontrar en bibliotecas, en archivos. Los estudios son, al final de cuentas, artículos científicos, reportes de un proyecto o de un estudio específico. Entonces, hemos hecho este flujo a partir del terremoto hasta llegar a los parámetros del evento sísmico. Estas son nuestras diferentes salidas, entonces, nuestros outputs, que van a servir de input para otros estudios que se salen de este curso, que son estudios, por ejemplo, de amenaza sísmica, que necesita entonces un catálogo de terremotos, necesita estudios de atenuación y a la vez necesita estudios de zonación sismogenéticas para luego, a partir de estos tres objetos, hace análisis a través de un método, por ejemplo Cornell del 68, y da origen a mapa de amenaza sísmica. Este es un ejemplo para Italia, 10% de probabilidad de ciencia en 50 años para picos de aceleración, que a su vez va a dar origen a propuestas de espectro de diseño. Detrás vemos el mapa de amenaza sísmica en intensidad que va en paralelo a este, que sirve para comparar
los estudios de amenaza entre estas dos grandezas usando leyes de conversión entre intensidad y aceleración como las que vimos anteriormente. Entonces, digamos que vemos aquí el mapa, el flujo de lo que hemos hecho este curso y que la historia continúa en estudios como de amenaza sísmica, continúa en estudios de como la sismicidad en una región o en otro tipo de estudios. Entonces, el rol del dato histórico macrosísmico, la respuesta está aquí en este slide. Consiste en que nos abre una ventana de tiempo de observación de terremoto mucho más amplia respecto al dato de tipo instrumental. Porque para buenas redes sismológicas tenemos un tiempo de registro del orden de 10 a la 1 años. Por ejemplo, para la Red Sismológica Nacional de Colombia inicia a funcionar en 1992. Para redes instrumentales mundiales o como la de California o en Japón, tenemos catalogación de registros instrumentales del orden de 10 a la 2, o sea, 100 años. El dato histórico nos puede ampliar la ventana del orden de 10 a la 3. En Italia la amplía de 1000 años con muy buena calidad. Pues hay información hasta de 2000 años, toda la información del Imperio Romano, etc. Pero con buena calidad de 1000 años, de la época medieval a la época moderna. Pero como podemos ver aquí, esto va a depender de qué área del planeta nos encontremos. Es relativa, el dato histórico. Encontrar fuentes escritas donde relaten historias de terremotos, ¿no? Luego vienen otras escalas que la evidencia arqueológica, la evidencia del terremoto, evidencia de tipo neotectónica, etc. Entonces, como les decía, es relativo, ¿no? Ampliar la ventana de tiempo histórico, que nos referimos a fuentes escritas. Entonces, para Sudamérica, vemos en el primer renglón, no obstante, tenemos historia con los incas, la escultura mochica, el imperio azteca, etc. Tenemos fuentes escritas a partir de la llegada de los españoles. Sí, hay algunos estudios que recopilan fuentes del imperio azteca en la UNAM, pero en media tenemos a partir del 1500. Entonces, a diferencia con el Japón, que ellos cuentan con fuentes escritas de 3000 años. Entonces, es relativo, depende de la cultura. Las fuentes escritas son documentos, como les decía antes, históricos que se encuentran en archivos, en bibliotecas, en colecciones privadas, en instituciones públicas, hechos por diferentes tipos de autores, jesuitas, escritores, científicos, novelas, etc. Pueden ser fuentes de tipo primaria. Cuando ustedes escuchen eso, son fuentes que son contemporáneas al terremoto, testigos directos que escribieron esta información. Y después vienen fuentes secundarias, que son fuentes hechas por compiladores de compiladores en siglos sucesivos. Entonces, efectivamente, las fuentes históricas actúan como una máquina del tiempo. Entonces la vamos a encontrar en bibliotecas públicas, nacionales, regionales, distritales, archivos de periódicos, cuando hay este tipo de información, y así en colecciones locales, bibliotecas universitarias,
etcétera. Es una, digamos, a diferencia de los sismogramas, la parte de fuente de datos son estas para los documentos históricos. Pero ¿qué es un catálogo de parámetros de terremotos? O también conocido catálogo paramétrico. Fíjense que la palabra catálogo es usado en diferentes ámbitos. Cuando van de compras, cuando van a una librería, el catálogo de las obras, cuando van a una exhibición artística, el catálogo de los cuadros, de las obras de arte. Efectivamente, aquí también el catálogo es una lista de sismos conocidos, compilados a partir de datos cuyas fuentes son de origen histórico y o instrumental. Entonces, veíamos que cada terremoto está caracterizado por el tiempo, la fecha del terremoto, cuándo ocurrió el evento, el epicentro, dónde ocurrió y el tamaño, la magnitud, la energía liberada por el evento sísmico. Eso es el mínimo que caracteriza físicamente el catálogo. Entonces, vemos aquí la lista, el tiempo de manera ordenada ascendente, año, mes, día, hora, el área donde ocurrió el evento sísmico y el epicentro, la localización caracterizada por su latitud, longitud, la magnitud del evento, y vemos aquí también está la intensidad del epicentro, que es una forma, intensidad máxima o intensidad epicentral, que es una forma también de expresar la grandeza del evento sísmico. Y este objeto, esta lista, adquiere un valor, llamémoslo sismológico, científico, un valor agregado por la información de background que tiene de fondo, por lo que son los estudios. Aquí en Europa también lo llaman los roots, las raíces. ¿Quién generó cada línea de este objeto, de esta lista de terremotos? ¿Qué estudio lo generó? ¿Qué estudio me dice que ese evento tiene ese tiempo, esa área, esa localización y esa magnitud? ¿Qué metodología siguió? ¿Qué fuentes usó? Ese es el background de este objeto, de esta lista, del catálogo, lo que le da, digamos, ese valor científico, esa seriedad a este objeto. El root, los estudios macrosísmicos. ¿Qué información de punto de intensidad tiene? Si tiene puntos, no tiene puntos. Si esos parámetros fueron generados usando esos puntos o fueron generados usando otro tipo de metodología. Entonces, en el momento en que se compilan terremotos, catálogo de terremotos, ustedes pueden encontrar en literatura objetos que han sido compilados de esta forma. Copiar y pegar N catálogo, catálogo 1, catálogo 2, catálogo 3, catálogo N. Compilan sin interesar cuál es la información de background que hay en el fondo y dan un catálogo sumatorio a estos catálogos regionales que han compilado. Digamos que no es muy recomendable seguir esta metodología. Entonces, lo que hemos venido haciendo aquí a la final es que nosotros vamos a mirar el background, la información que hay de fondo del terremoto, los estudios, esos estudios, qué fuentes usó, cómo generaron los puntos, en qué escala macrosísmica, si esos parámetros que proponen, cómo fueron determinados usando esos puntos, usando un juicio experto, si fue usando esos puntos con qué métodos, si usó calibraciones locales, regionales, si usó el método Box, el método Bakunan-Wengo o otro método. En fin, este es, digamos,
la importancia, el background, el valor ayuntivo que se le da a el análisis o la compilación en un catálogo de terremotos. Entonces, este método no es recomendable el copiar y pegar catálogos. Y vemos aquí un ejemplo de catálogo para América del Sur pre-64. Luego digo por qué el pre-64, desarrollado dentro de un proyecto de cálculo de riesgo sísmico para América del Sur. Lo traigo como ejemplo. No voy a contar toda la historia de cómo se hizo este catálogo. Hay un video específico en el canal de YouTube del CERESI sobre donde hablo de la elaboración a nivel divulgativo de este catálogo. Aquí traigo algunas notas, algunas observaciones que quiero compartir con ustedes dentro del ámbito de este curso en el momento de cómo usar las cosas que hemos aprendido para analizar un catálogo, cuando lo tengan en mano, cómo valorarlo o cómo participar, cómo interaccionar en el momento que tengan que compilar un objeto de este tipo, un catálogo para una determinada área. Entonces, el momento que compilamos un catálogo, tenemos que tener en cuenta que ese catálogo sea homogéneo. Homogéneo en el sentido en que esté expresada las magnitudes de todos los eventos, de todos los terremotos en una sola escala, siguiendo un mismo método. En este caso, para el catálogo que les voy a mostrar, fue escogida la magnitud de un momento, que es la magnitud, digamos, más usada a nivel sismológico, porque se habrán visto en el curso anterior, eh, evita problemas de saturación. Por otro lado, el momento de compilar que siga un método que sea transparente, homogéneo, analítico, que estudie, analice, se entienda el background, la información que hay de base, los estudios y si esos estudios consultaron fuentes históricas, etc. Que use un material público, o sea, un material preferencialmente que lo podamos encontrar en internet. No material que esté en un reporte interno en un escritorio de algún sismólogo o algún ingeniero. Que sea material público, o sea, el open source, que está bastante de moda ahora. Y la otra cosa que tenga en cuenta un umbral de magnitud, o sea, dependiendo del estudio que estén haciendo, dónde lo van a aplicar, hasta qué magnitud mínima van a ir. En este caso, para el catálogo a nivel continental, para el estudio de amenaza sísmica, vamos a ver que fuimos hasta magnitud 5 para la zona andina, bajando a un 4.8 en algunos casos. Y para la zona del Brasil, como no es zona, es una zona estable con terremotos pequeños, no consideramos magnitud, un umbral de magnitud, porque si no, no nos quedaba nada. Entonces es una zona completamente diferente a la zona andina. Entonces la magnitud mínima que se dejó fueron todos los terremotos que se encontraban por debajo del 5, 4, 3, etc. Para los Andes dejamos magnitud 5, 4.8. Visto que vamos hasta el 1500, a medida que vamos atrás en el tiempo, los terremotos pequeños van desapareciendo y se quedan solo los terremotos grandes. A medida que nos acercamos en el tiempo, si ustedes van a elaborar un catálogo sobre los últimos 10 años, 20 años, 30 años, deben considerar magnitudes pequeñas porque es lo que más se encuentra en los registros. Visto que los terremotos grandes son los más escasos en el tiempo. Otras observaciones que tenemos que el catálogo de terremotos es uno solo. Que se hable de componente histórico, componente instrumental es otra cosa, pero la superposición de las dos es la generadora del catálogo, es uno solo el catálogo.
En alguna zona la componente histórica es el pre-1964, eso lo define el grupo de sismólogos o los mismos datos, y la componente instrumental es el post-64. En otras zonas del mundo dicen, bueno, nosotros definimos la componente histórica todo lo que es antes del 900, porque a partir del 900 aparecen todas las redes sismológicas. Aquí en este catálogo definimos la componente histórica, el pre-64 y la componente instrumental, el POX. ¿Por qué el pre-64? Porque digamos que hay muchas redes sismológicas, como sabemos, modernas, parten a partir de los años 80, 90. Las redes mundiales en el 64 las hay en Sudamérica, pero no son muy densas, por lo cual muchos eventos sísmicos, sus parámetros son calculados de manera un poco muy incierto con estas redes poco densas. Entonces, el dato de tipo macrosísmico viene a complementar la evaluación de estos parámetros de terremotos para eventos de los años 60, 50, 40, etc. Por otro lado, otras observaciones en cuanto a la ejecución, cuando vamos a estudiar, analizar o compilar un catálogo, en los datos de entrada, estos datos deben ser inventariados y estudiados de manera crítica. O sea, hacer un análisis crítico de todo el material que se recopila, que entra en un inventario. Por otro lado, muchos de esos datos de entrada vamos a encontrar que tienen parámetros de terremoto. Entonces lo que se debe es seleccionar aquellos que son más confiables, de acuerdo al análisis que hagamos. Y por otro lado, muchos de estos eventos no tienen evaluación de parámetros en esos estudios, en la información que vamos a encontrar. Entonces debemos ser capaces de evaluar de manera robusta, para este caso, la magnitud momento de esos eventos. Por otro lado, a medida que se va analizando toda los datos de entrada del inventario que se recoge, muchos duplicados se van eliminando. Eso se hace a través del tiempo, ¿no? De análisis de base de datos. Y por otro lado, como les decía, definir el umbral. Ya les había dicho que para este catálogo lo definimos en magnitud 5 y bajamos en algunos casos hasta el 4.8, el menos 0.2 que ven ustedes ahí. Todo para el área andina. Para el Brasil no establecimos un umbral. Entonces esto es importante porque no se puede ir al infinito recopilando información que de pronto no vamos a encontrar. Definir los umbrales. Entonces, el flujo de trabajo que seguimos, de acuerdo a lo que acabamos de ver en este diagrama, un análisis de datos de ingreso para los datos de terremotos históricos con datos macrosísmicos o sin datos macrosísmicos. Aquellos que tienen datos macrosísmicos le hacemos una modelación matemática, y aquellos que no tienen o que tienen, que ya son conocidos, que se toman de la literatura. Y si no tienen, entonces toca resolver este problema con juicio experto o con lo que tengamos en los datos de entrada, para luego generar el catálogo. Entonces, a todas las entradas del inventario se le asigna una magnitud MU. Y esa tarea se ejecuta de diferentes formas. La primera es que se adoptan los valores de magnitud momento ya disponibles. O sea, lo que consideramos que es de muy buena calidad y que ya está disponible, lo adoptamos. Que están en catálogos nacionales o en catálogos mundiales, en estudios macrosísmicos modernos, etc.
Lo que no está en Magnitud Momento, pero está en Magnitud MS o en Magnitud MB, se adopta, pero se convierten luego en Magnitud Momento usando relaciones de conversión en literatura. O sea, si nosotros sabemos que esta información es de muy buena calidad, la adoptamos, pero entonces debemos convertirla porque vamos hacia un catálogo homogéneo en Magnitud Momento. Por otro lado, el tercer punto, si hay disponibilidad de calibrar relaciones de atenuación macrosísmica en MBU, o sea, calibradas en magnitud momento, entonces podemos asignar este tipo de magnitud usando metodologías, algoritmos como los que vimos, que usan el concepto de atenuación macrosísmica. Pongo entre paréntesis si hay disponibilidad porque no siempre hay la disponibilidad de seguir este punto, porque como habíamos visto, se necesitan que simultáneamente los eventos sísmicos tengan distribuciones de punto de intensidad macrosísmica y parámetros instrumentales, magnitud, momento y localización para poder calibrar estas ecuaciones. Y por lo regular son estudios de terremotos recientes. Si ese tipo de estudios no los hay, difícilmente vamos a poder calibrar. Y por otro lado, solucionar el problema de eventos que no tienen asignada magnitud momento en literatura, pero tienen algún tipo de información escasa o abundante de puntos de intensidad. Entonces, esto cae en el punto anterior o aquellos que tienen solamente un punto de intensidad. Un algoritmo como Bakulan Huevo difícilmente necesita un conjunto de puntos para calcular parámetros. Entonces, para los que tienen un solo punto de intensidad, debemos usar relaciones entre la magnitud momento y la intensidad al epicentro. Son también calibraciones que se hacen que son de tipo lineal, que vamos a ver un ejemplo más adelante. Los datos. Entonces, para el catálogo que les estoy mostrando, partimos siempre con un punto de referencia. Nuestro fue el catálogo y la base de datos del CERESI de 1985. O sea, este es, digamos, nuestro background de referencia, lo más completo que hay a nivel continental, y a partir de aquí le vamos, digamos, a estudiar y adicionar información nueva o que le falte. Por otro lado, encontramos catálogos internacionales como el catálogo Centennial, el catálogo, el JET Global Earthquake History, un catálogo de carácter global histórico y catálogos tipo de la International Sismological Center y la Fundación Global Earthquake Model y los catálogos nacionales. Y por último, se tiene en cuenta todo lo que son los estudios macrosísmicos. Como veíamos, estudios que proporcionan puntos de intensidad macrosísmica y a la vez pueden proporcionar o proporcionan parámetros de terremoto. Aquí hay algunos ejemplos, ya lo vimos en algunas clases pasadas. Entonces, el objetivo de esta es decir, ok, tenemos información de tipo continental, nacional y estudios. Entonces, esta es la información de tipo continental, los catálogos de serie, que es nuestro punto de partida, nuestro sistema de referencia de partida, y los otros catálogos. Lo vemos aquí, Ceresis, con más de 2000 entradas. También hizo una actualización en el 95 que tiene más de 7000 entradas. Y tenemos los catálogos que les decía, el catálogo de Centenia, Engaravin, Ya Señor, catálogo de Yen y SC Yen. Es un catálogo instrumental, es un catálogo post-900. Entonces, si son catálogos post-900, seguramente vamos a encontrar muchas magnitudes de momento en estas listas. Y todo lo que son los catálogos a escala nacional que son administrados, proporcionados por las diferentes agencias sismológicas en la región, el Observatorio de San Calixto, el Catálogo Sísmico Brasiliano de Sao Paulo, el del Servicio Geológico Colombiano, el de la Escuela Politécnica
de Quito, el del Fumbicis, en Caracas, el del IMPRES, en San Juan, Argentina, el catálogo de Leighton y otros autores en Chile, el catálogo de Tavera en Perú. Vemos aquí algunos gráficos de estos catálogos con sus respectivos colores. Por ejemplo, para Bolivia, el catálogo del Observatorio de San Calixto de 2013 está todo homogéneo de magnitud MB, magnitud onda volumétrica interna. Entonces, vemos aquí lo mismo el catálogo del Brasil, está en esta escala de magnitud. Y ven el catálogo de Leighton para el Chile está en MS. Entonces aquí son ejemplos que son catálogos en diferentes magnitudes y nosotros no necesitamos aquí en nuestro producto final un catálogo de magnitud momento. Entonces lo que se hace es dar una prioridad a la información de las magnitudes, una jerarquización. Todo lo que esté en magnitud momento lo adoptamos, lo dejamos como información de primer nivel, luego vienen las MS, luego las MB y luego toda la problemática de lo que es la información de intensidad macrosísmica, aquellos eventos que queremos valorar o que vamos a valorar a partir de puntos de intensidad macrosísmica o usando una calibración de una relación de atenuación y aquellos eventos que no tienen información de magnitud pero tienen de alguna forma la intensidad del epicentro o una intensidad y que se puede aprovechar esta información a partir de una correlación entre la magnitud y la intensidad al epicentro. Entonces tenemos el primer ejemplo que les traigo, el terremoto el 28 de octubre de 1746 en Lima, Callao. Entonces, en el análisis de datos de ingreso, vemos aquí tenemos que la información del Féresis, su catálogo y la información de un estudio de Dorbach y autores. Entonces aquí hemos inventariado, compilamos, analizamos todo este material disponible. Vemos aquí la información del Féresis para este evento, tiene su epicentro, pero no hay información de la magnitud. El epicentro está cerca de Callao. Vemos que la base de datos tiene 21 puntos de intensidad macrosísmica con intensidad máxima de 10 en escala de Mercalli modificada. Vemos que las intensidades macrosísmicas y el epicentro están en la misma área, ¿no? Las intensidades máximas y el epicentro están en la misma área. Digamos que hay una lógica, una coherencia en la información aquí en este mapa, sin entrar en detalle. Vamos aquí al estudio de Dorbach y autores 1990 que propone magnitud momento para un conjunto de eventos históricos en la costa en Perú. Para este evento le asigna una magnitud de 8.6. Sigue una metodología y da su magnitud. Entonces, para ese evento tomamos el epicentro de Féresis, magnitud de Dorbach. Tenemos el caso aquí de 1766 de octubre 21 en Venezuela. Tenemos información del Féresis e información de un artículo de un estudio de tipo macrosísmico de Moquet. Se inventaria esta información. Vemos aquí que Féresis da puntos de intensidad macrosísmica, daños máximos en Cumaná, un epicentro al interno de la Orinoquia, lejos de los daños máximos, vemos una magnitud MS 7.5. El estudio de Dorbach propone un nuevo escenario de puntos de intensidad macrosísmica, hace investigación histórica en Sevilla, en la región. El escenario de máximas intensidades ahora no está en la zona de Cumaná, sino están en la isla de Trinidad. Y a partir de una metodología que él sigue, propone un epicentro donde ustedes lo ven, la estrella amarilla, ahí al sur de las Antillas, y una magnitud
entre 6.5 y 7.5. Una intensidad máxima entre 9 y 10. Entonces cambia completamente el escenario de daños, cambia la localización del epicentro respecto a Céresis y cambia la evaluación de la magnitud. Entonces es una entrada completamente nueva respecto a Céresis y se adopta en este caso estos parámetros. Vemos una diferencia de 400 kilómetros entre lo propuesto por Céresis de 1985 y lo propuesto por el estudio de Moquet del 2007. Vemos otro ejemplo, terremoto del 16 de agosto de 1906 en Valparaíso, en Chile. Como datos de entrada, vamos a ver que es bastante rico. Hay catálogos de Céresis, de Centenia, los estudios de Lockness. Vemos entonces incluso el catálogo del International Sismological Center y GEN lo proponen. Hay una selección robusta de parámetros aquí, en el sentido que los diferentes catálogos proponen, partimos con Céresis 8.4, 95, Céresis 8.2 magnitud momento, Centenia 8.5 y así sucesivamente, hasta llegar al catálogo ISC-GEN del 2013 que le propone la magnitud 8.2, magnitud momento. O sea, este tipo de flujo, lo que hacemos es entonces adoptar el más reciente, verificamos que es una propuesta robusta y se adoptan estos parámetros para este terremoto. Vemos el epicentro ahí frente a Valparaíso, propuesto por lo regular. Los epicentros no varían respecto uno a los otros estudios, varían, como vemos aquí, la magnitud. Vemos el terremoto el 22 de mayo de 1960, terremoto en Chile, Valdivia, el terremoto con magnitud mayor registrado por el hombre. Aquí vamos a ver que lo mismo, adoptamos la propuesta por ISC-GEM, 9.6 de magnitud momento, su localización y su magnitud con su correspondiente incertidumbre. Se adoptan, aquí ya no resuelve el problema, basta, esto es lo que se adopta para este evento, para el catálogo que estábamos compilando. Para el terremoto el 24 de diciembre de 1930, La Poma, Argentina, en Navidad de ese año, tenemos Céresis, la información del Céresis, tenemos la información del IMPRES con puntos de intensidad. Lo que vamos a ver aquí es que nos proporcionan la magnitud del terremoto en ms y lo que hacemos es convertirlo en magnitud momento para la homogenización. Entonces tenemos aquí un terremoto con sus puntos de intensidad en La Poma, en la Puna, Argentina, dados por Céresis, magnitud ms de 6 y su correspondiente epicentro con sus coordenadas. Verificamos con IMPRES que esta información fue usada también por IMPRES, el catálogo histórico, y lo que hacemos es que esta magnitud ms, usando relaciones de conversión de Scordille del 2006, que son relaciones de tipo global, me convierte la ms6, esta curva, en 6.1 con una incertidumbre de 0.2, que es la desviación estándar de este modelo, como pueden ver ahí en rojo, en la parte es la media de la sigma. Entonces, este son el caso en que convertimos las MS o las MB usando este tipo de relación. Entonces, para el caso de eventos donde usamos los puntos de intensidad,
donde teníamos disponible material para calibrar Colombia. Entonces, en el proyecto, el Servicio Geológico Colombiano dio la disponibilidad de estudios nuevos públicos en sus bases de datos, en línea, en Internet. Se dio la disponibilidad de toda la información que simultáneamente luego se estudió y se escogieron los terremotos adaptos para calibrar la relación de atenuación en ámbitos andinos. Estamos aquí terremotos superficiales porque también hay puntos de intensidad para terremotos de zonas de subducción que no se tomaron. Y simultáneamente estos eventos con puntos de intensidad macrosísmica, como veíamos en una clase anterior, tenían información de parámetros de terremotos de origen instrumental. Calibramos la ecuación, verificamos, estudiamos con el terremoto de Armenia, como veíamos en una clase anterior, que logramos reproducir. Y vemos en esta historia sísmica, aquí en la horizontal, el tiempo en años, y en la vertical la magnitud que fue aplicado a 34 terremotos históricos en Colombia. La anterior relación de calibración que obtuvimos, hemos visto un caso particular para 1875 terremoto de Cúcuta. Entonces, esta historia sísmica que vemos solo para Colombia, para terremotos históricos, calculados, magnitudes calculadas solo a partir de datos de intensidad macrosísmica usando la relación de calibrada que obtuvimos usando el método Macunahuengo. Todos estos resultados fueron adoptados en el catálogo que les estoy mostrando. Ejemplos de estudios macrosísmicos que fueron adoptados todos sus resultados para el Ecuador, que también usó el método de Macunahuengo. Hicieron una relación de atenuación calibrada para ámbitos andinos también. Y los estudios de Palme y autores de la Universidad en Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes, también fueron adoptados los resultados de estos estudios que usan estos métodos, que tenían disponible información para calibrar. Y para eventos que en literatura no tienen asignada magnitud del terremoto, pero que tampoco tienen suficientes puntos de intensidad macrosísmica, no hay disponibilidad en el momento del proyecto para calibrar relaciones de atenuación. Entonces, el camino que se siguió fue usar una relación, una correlación entre la magnitud momento y la intensidad del epicentro. Lo que hicimos fue tomar estos dos tipos de información para eventos recientes, la magnitud momento y la intensidad del epicentro, y hacer una regresión lineal de 26 terremotos, y a partir de esta regresión lineal se toma el valor medio que va a solucionar el problema, aquellos eventos que no tienen información de magnitud pero que tienen información de intensidad, 1 punto, 2 puntos. Lo mismo hicimos para Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Argentina. Hicimos calibraciones de este tipo y las usamos para resolver este tipo de problemas. En total, siguiendo este tipo de metodología, estrategia, se homogeneizaron 2.556 terremotos con magnitud momento para este catálogo sudamericano. Entonces, el catálogo de terremotos proporciona datos básicos de eventos sísmicos en un formato compacto, compatible para cálculos computacionales. Un archivo Excel, por ejemplo. Los catálogos paramétricos son las herramientas más utilizadas para evaluar la sismicidad y la amenaza sísmica.
Para la mayoría de los catálogos, las fuentes primarias y el procesamiento de datos no son disponibles porque el catálogo, como podemos ver al inicio, es una lista donde da la cita, la referencia bibliográfica del estudio, nada más. Entonces hay mucha información que está escondida. Información como las fuentes históricas, los estudios de los terremotos, la base de datos macrosísmica, la base de datos inclusive de movimientos fuertes que se pueden cruzar para eventos del post 70, post 80, dependiendo qué información tenga de aceleraciones. Hay información escondida, información geológica, como digamos en algunas fichas anteriores, iconografía, fotografía, datos de video, para terremotos recientes, monitoreo inclusive de redes sociales que están usando en algunas agencias. Y los catálogos tienen muchos campos de aplicación en ciencias sociales, en estudios de resiliencia, urbanismo, geología, etc. Entonces aquí vemos para este catálogo sudamericano pre-64, para magnitudes mayores de 5, vemos una historia sísmica como la que vemos para Colombia, pero aquí la vemos para todo el continente, con este catálogo de entre 1500 y 1963 para magnitudes mayores que 5. Pueden ver ustedes que de la época de 1500 al 1800 todavía queda mucho vacío de información. Seguramente habrán terremotos que no tienen suficiente información, que se debe aún hacer investigación histórica para poder dar parámetros de terremotos. Vemos todo el post-900, todo el inicio de la era instrumental. Acá hay muchos eventos evaluados, sea con macrosísmica y evaluados sean con registros instrumentales en el post-900. Hay un cruce. Pero todos están homogeneizados en magnitud, momento, como podemos ver en esta historia sísmica. Por último, es importante cuando ustedes trabajen cualquier tipo de catálogo, quién la agencia que le proporciona los datos. Entonces, para este caso, tenemos Funvisis de Caracas, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, Servicio Geológico Colombiano, el Instituto Geofísico Escuela Politécnica en Quito, el Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, en Lima, el Instituto Geofísico del Perú en Lima, el Observatorio de San Calixto en Bolivia, en La Paz, la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas en Universidad de Sao Paulo, y el INPRES en San Juan, Argentina. Entonces es importante siempre tener en cuenta quién proporcionó los datos, en este caso las agencias, sus bases de datos, sus catálogos en línea, etc. Síntesis y conclusión. Entonces, inventariar y analizar los datos de entrada. Determinar parámetros de terremotos con métodos. Y obtener catálogos homogéneos en magnitud, en este caso magnitud momento, para un intervalo de tiempo pre-1964, que fue la componente histórica de todo el catálogo sudamericano. La componente instrumental la desarrolló otro grupo, básicamente lo que usted vio en el primer curso, todo el análisis de datos de sismogramas, compilación, relocalización, etc.
Tenemos el catálogo, tenemos historias sísmicas como la que vimos. Este catálogo sirvió de input para generar un mapa a nivel continental de amenaza sísmica para el proyecto de riesgo sísmico para el continente sudamericano denominado SARA. Está en línea. Ese es otro, digamos, una aplicación inmediata que se hizo. Fue elaborado a propósito con este objetivo. Entonces nuestros resultados finales sirven de datos de entrada a otras aplicaciones. Muchas gracias por su atención. Fin de la 9ª lección.